Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de la Mesa de Opinión. Hoy la semana 36 del año y fue una muy buena semana para el presidente de la República. Parece que hoy los astros se alinearon y fue una semana muy interesante para él. Triunfó una batalla con el Poder Judicial, con el pleito de la prisión preventiva oficiosa, y se cumplió lo que él había solicitado. Entregó su informe de gobierno con un secretario de Gobernación que se plació por todo el Congreso, saludando enemigos, saludando amigos y todo el mundo feliz. Parece que se acabó todo el tema de mediático de las desgracias que acontecen en este país día con día. El presidente recibió un apoyo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, surgiendo nuevamente este fenómeno del primor en relación a su iniciativa de la Guardia Nacional y a su expectativa de mantener el ejército en las calles hasta el 2028, y todavía se queda el anuncio de que se empieza a tambalear la alianza opositora para las próximas elecciones del 2023, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Entonces, una buena semana para el presidente, una buena semana en la política, y hoy queremos hablar sobre esos y otros temas en su programa de la Mesa de Opinión, y para ello pues damos la bienvenida al doctor Víctor Sánchez. Bienvenido, Víctor. Hola, Héctor, muy buenas noches. Estimado Memo Flores. Muchas gracias, maestro, doctor. Buenas noches. Oye, Pues, qué buen resumen te aventaste la semana, y sí, no había visto, la verdad, esa percepción de que sí fue una semana buena para el presidente. Totalmente, sí, le salió todo, se acabó lo mediático de la mina, porque esta semana iban a ser los trancazos y el golpeteo. Semana de planchar y desarrugar. Sí, ya son. Buen comentario eso del primor, un buen resumen nos dio de no sé si estábamos en la Mesa de Opinión o en la mañanera de Héctor Gil Müller, pero pues gracias por acompañarnos a todos. Bueno, sí, ya te está quitando el programa, doctor. En defensa de Héctor, no puede ser una mañanera, porque Héctor fue, claro, sintético, al punto. Sí, y habla rápido. Y habla rápido y corridito. Y cosas que pasaron. Exacto. Oye, pues excelente la entrada del maestro, y sí, enfocándonos en el tema de la alianza, ¿no? De si realmente esta buena semana para el presidente tiene una repercusión directa en las alianzas, ¿no? Es una pésima semana para la oposición. Robert Mitchell, uno de los principales teóricos de partidos políticos, junto con Duverger, decía que los partidos políticos tienen como una especie de ley de hierro oligárquica. O sea, es decir, que tarde o temprano terminan secuestrados por sus dirigencias, y que los intereses de las dirigencias no necesariamente coinciden con los intereses de la militancia y del resto de la estructura. Y yo creo que aquí tenemos un caso que lo ejemplifica muy bien. O sea, cómo al PRI realmente no le conviene tomar esa posición, que electoralmente puede tener costos, que puede dañar la única posibilidad que tienen real, no de ganar, de medio competir en el 2024, y que obviamente pues puede tener repercusiones para las elecciones de 2023, pero donde se anteponen los intereses de la cúpula, el salvar el pellejo de la cúpula en detrimento de los intereses del partido, incluso del país. Digo, no necesariamente creo yo que en las encuestas la percepción ciudadana sea en contra de que la Guardia Nacional se militarice,
pero las consecuencias sí son funestas, o sea, es decir, si se analiza a fondo, pues se va a dar cuenta de que es una mala medida para el país. Sí, o sea, poniendo en contexto, pues el presidente presentó la iniciativa con la cual la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, absorbe administrativa, técnica y financieramente la Guardia Nacional. Esa es la iniciativa que se presentó y que levantó mucho escozor y que mucha gente dijo que no estaba de acuerdo. Fue aprobada en la Cámara de Diputados. Fue aprobada en la Cámara de Diputados y con interesantes declaraciones del presidente del PRI, Alito Moreno. Al mismo tiempo y a las pocas horas el presidente estaba declarando en esa mañanera que qué bueno que el PRI estaba entrando en razón, qué bueno que el PRI se estaba alejando del conservadurismo, dando hasta este punto un cierto mensaje de escozor contra el Partido Acción Nacional. Al mismo tiempo, en el Congreso se lanza un ultimátum al PRI, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido de Acción Nacional lanzan un ultimátum para evitar que el PRI apoye esta medida ahora en el Senado, porque la ruta de todas estas aprobaciones ahora parece ser que para el 15 de septiembre, como un excelente regalo, se votaría en pleno la aprobación de esta iniciativa. Todo esto deja entrever que el PRI está llegando a ciertas negociaciones, está cerrando algunos tratos o se está aproximando al presidente. ¿Qué será lo que lo motive esto? ¿El desafuero de Alito o alguna de las elecciones? No se sabe. A nivel nacional lo único que sabe el PRI, lo único que podemos ver como datos objetivos es que el último priista perdido fue un diputado de Coahuila. Fíjense, ese dato es interesante. El último priista perdido fue un diputado de Coahuila. Entonces, ¿qué será la negociación que está ocurriendo y que está motivando que la alianza se pueda venir abajo? Que ya anda queriendo regresar, por cierto. Ya sintió la sequez de la 4T, que no es esa operatividad que le daban aquí en Coahuila. Pudiera ser eso o pudiera ser el desafuero, ¿verdad? Porque ya está la comisión instructora, Ya está la comisión instructora, está bien interesante porque tenemos por un lado un Leonel Godoy y por el otro lado un Rubén Moreira, dentro de los 4 diputados que formarán parte de la comisión instructora que seguirá el caso del desafuero de Alito. Va a haber un empate y yo creo que ahí no pasa. Interesante totalmente el recuento de los daños que haces. Interesante también que la propuesta para que la Guardia Nacional, que el Ejército siga operando en tierra, en calle, temas de seguridad pública, viene de Yolanda Torres, si no mal recuerdo, que es la diputada del PRI, que sale Rubén a apoyarla, que sale Alito a apoyarla, y que es la que hace que se dé este simbra más. Si bien la reforma de la Guardia Nacional para adscribirla al ejército, a la Sedena, llamó la atención, esto de que el PRI haga una propuesta para que el ejército siga en el 2028 calles, es la que hace que rompa y que salga con Marco el PAN, Cortés, exacto, salga Curi, salga todos, porque es como tú, PRI, estás proponiendo algo que va en contra de los intereses de la alianza. Y yo creo que aquí tiene razón el PAN, tiene razón el PRI Coahuila, porque el posicionamiento de Verónica Martínez no es un posicionamiento solo de Verónica Martínez, es un posicionamiento del PRI Coahuila. O sea, no están viendo bien que pongan en peligro una posible alianza del PAN-PRI para las elecciones del próximo año. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que más pierde si se cae la alianza? El PRI pudiera perder sus 2 últimos bastiones electorales. Estado de México los tiene perdido. Coahuila, las encuestas marcan muy arriba al PRI con Manolo, pero pondría tenso el que no tuvieran esta alianza. Pero a ver, no solo eso, o sea, porque, digamos, el PRI sin duda tiene una posición predominante en Coahuila, pero no es lo que sucede en el resto del país. O sea, en el resto del país, el PRI es, en el mejor de los casos, tercera fuerza electoral, muy rara vez segunda fuerza electoral en algunos estados. O sea, es decir, en un escenario en donde no vayan en alianza PRI, PAN, PRD y que vaya un colosio por Movimiento Ciudadano, el candidato del PRI puede terminar siendo el 4º lugar en el país.
No, y que se den casos como lo de Quintana Roo, ¿no? Que casi pierde el registro del PRI. Exacto. ¿Sí? No sé si lo habrá perdido a nivel estatal, pero sí, el PRI... Entonces, a todos los partidos, o sea, al PAN, PRD y PRI, les conviene la alianza para ser competitivos. Y la verdad, o sea, es que no hay una razón como objetiva para volcarse a favor de la militarización. No es que les vaya a dar réditos, o sea, esos réditos se los va a llevar Morena. De hecho, o sea, si analizamos como fríamente, el PRI es el partido más endeble frente a Morena, porque compiten prácticamente por el mismo electorado. Entonces, ¿cómo se llama? O sea, todavía el PAN tiene un diferenciador, el PRD no, pero el PAN sí tiene un diferenciador, Movimiento Ciudadano y medio ha construido un diferenciador. O sea, el problema es que ante el crecimiento de Morena, pues lo más fácil es que se engullan al PRI y al PRD. Por eso tienen que hacer un contraste en las posiciones que tienen en el legislativo y en lo público. Sí, y también o sea, el tema es que acercándonos a las elecciones también parece ser que lo aislado no está funcionando, o sea, las candidaturas únicas no están funcionando y no están compitiendo contra los movimientos. Entonces, por eso considero también que el tema de la alianza se vuelve una forma incluso hasta cultural de competir con un Morena, con un movimiento. Yo también veo que el presidente sigue con mucho poder. O sea, lo que platicábamos hace tiempo de ya los últimos años del presidente, los últimos dos años de su periodo, pues al menos lo que se vio durante esta semana también es un ejercicio muy interesante de que su voluntad se está cumpliendo y que el mensaje llegó incluso ante la Suprema Corte de Justicia, porque al mismo tiempo el tema de la prisión preventiva oficiosa, que estaba el proyecto ahí, que todos los ministros estaban, después de la llamada del presidente, que bueno, pues ustedes son los corruptos, en un tema que no tiene nada que ver con corrupción, en un tema que verdaderamente es escalofriante, que en México 4 de cada 10 reclusos no tengan sentencia, y se desecha el proyecto. Se desecha el proyecto incluso hasta cambiando la sesión, porque no se pasa un día poquito. después. Y no por poquito, o sea, por decir, una mayoría. Como tú dices, solo había 3 que parecía que iban a apoyar al presidente y de repente esos 3 se convirtieron en 8. Exactamente. O sea, y ganan de manera apabullante. Sí, con el tema del discurso mediático que tiene Andrés Manuel mostró poder tanto sobre el Congreso, el poder legislativo, como con la Suprema Corte y el Poder Judicial. Los controló mediáticamente. Totalmente. Porque al simple hecho de que tenga el presidente corrupto, ya te hace corrupto. O sea, ese poder automático de si el presidente lo dice, claro, lo es. Y sobre todo que, y si no pasa esto, o sea, si verdaderamente esto corresponde a alguna estrategia que se esté pensando en los diferentes partidos, pues el presidente se pudo apropiar muy bien de esto, porque al mismo tiempo tenemos una Adán Augusto que va y saluda a Alito en el Congreso en su entrega de informe, que le cuchichea algo, que lo abraza, que hace ver que las cosas están bien, y al mismo tiempo una Laida Censores diciendo voy a suspender todos los audios mientras sigue todo el proceso. Entonces te das cuenta que el presidente articula toda una maquinaria que va más allá solamente de su discurso. O sea, está obvio que el tema de impulsar esta reforma al transitorio para que el ejército quede en calles hasta el 2028, así como el tema de la Guardia Nacional, adscribirla a la Sedena, es un intercambio con Alito Moreno. O sea, sí es 100% claro, y lo vemos con el rompimiento que tiene con el Senado y la totalidad de los senadores. Ahora no es un grupo de senadores, es todos los senadores. Y yo no sé si sea un intercambio directamente con él y por él, o sea un intercambio del 2023, que ya haya un acuerdo y un reparto de las gobernaturas del 2023. Se que digan, ahí tengan Coahuila y... Exacto, déjame Ciudad de México, te quedas con Coahuila, si ese es uno de los casos, porque digo, también la alianza aquí no representaba un plus. Que no te diga nuestro amigo Ricardo Mejía Verdeja, porque ¿cómo? No lo sé, pero lo que sí me queda claro es que
Si fuese un tema solamente de Alito Moreno, habría más voces del PRI diciendo cosas ahorita. Y me parece que no hay voces del PRI diciendo cosas ahorita. Entonces, yo no sé si sea un tema personal por el desafuero, por solucionar el desafuero. No lo sé. Yo creo que sí. O sea, es decir... Personal totalmente. Todo parece indicar. O sea, este viejo dicho mexicano de... Si camina como pato, tiene plumas como pato, grazna como pato, seguramente es un pato. Todo indica que es una negociación de Alito Moreno para salvar el pellejo, sacrificando por enésima vez los intereses de su partido. Y reitero algo que he dicho en esta mesa y en muchos otros espacios. A Alito Moreno le está haciendo daño ese partido, le está haciendo daño a la alianza. Ya necesitan votarlo, correrlo los priistas. O sea, ya no aguantan más. O sea, los está desangrando. No, está poniendo en peligro la elección de Coahuila, que era la más fuerte que tenían. Claro. O sea, se sintió a raíz de esto que pasó esta semana, que se movió, que no se les había movido nada. Y esto que hizo Alito Morena, sí movió todo. Y hay que decir las cosas como son también, doctor. El papel que está jugando Rubén Moreira atrás de Alito Moreno. O sea, si alguien le sabe al tema de la estrategia política es Rubén Moreira. Y todo esto que está haciendo Alito Moreno está consultado, platicado y consensado con Rubén Moreira. Sí, pues se vuelve el abogado, ¿no? Y al menos en la comisión instructora ahí está. Pero, y que le encanta el tema del ejército. Pero a ver, cuando salió el primer audio, se levantaron unos priistas, se levantó Dulce María, ¿te acuerdas? Se levantó... Pues casi todos los expresidentes del PRI fueron a hablar con Alito para conminarlo. Exacto. A que ahuecara el ala. Pero hubo movimiento, que después logró un acuerdo o algo pasó y salieron los priistas. No, los mandó a fregar porque les volvieron a pedir una cita como una semana después y ya dijo Alito, espérense al Consejo Político Nacional en septiembre, octubre. Y se acabó el asunto. Pero en el primer audio salieron. ¿Por qué aún no hay voces? ¿Por qué ahorita no hay voces de otras corrientes? Que sí las hay, Víctor. Y sabes que hay gente que no está de acuerdo con ese liderazgo y que está buscando cualquier cosa para sacar. Tío, yo creo que mucho tiene que ver con intereses, ¿no? O sea, pero la cuestión es, el movimiento real tiene que venir de la base, a ver, y claro, se vería bien. ¿Para quitar al presidente? Sí, a ver, o sea, se vería como una especie de purga y autocrítica de un partido. Sí. A ver, ya no nos conviene una dirigencia como esta. Pero acuérdate que también esa es una figura que siempre ha tenido un jefe, y el jefe del presidente del partido era el presidente de la República. Al no haber presidente de la República, yo siento que institucionalmente el partido no sabe qué hacer. No sabe quién es el que debe poner el examen, quién es el que debe dar las decisiones. Algunas figuras, o sea, líderes locales del partido, lo que queda de gobernadores, algunos alcaldes, o sea, senadores, diputados federales, exsecretarios. Es que, ¿sabes qué? Lo hicieron en su momento, bien lo decías, cuando los primeros audios. Exacto. Y Alito los controló muy, muy feo porque dijo, yo estoy electo para un periodo hasta el 2024, 23, no recuerdo. Y a la segunda solicitud de una audiencia para platicar el tema de los resultados del PRI, Alito los mandó váyanse al Consejo Político como todos los demás priistas. Es cuando se está yendo a lo puramente legal. ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que ser algo que lo mencionan los dos. Es una unión entre esos liderazgos, Osorio Chong, la gente de Oaxaca. Claro, los que ya han levantado la mano y han dicho, oye, esto estuvo mal. Firmaron un acuerdo, estuvo Enrique Martínez firmando el acuerdo solicitando la renuncia de Alejandro Moreno, pues que tomen el PRI, que hagan algo, porque si no, Alito Moreno no se va a ir. Él se está, ¿a qué? Aquí me eligieron hasta el 2023-24 y los únicos que me pueden pedir cuentas a mí es el Consejo Político del partido, y que el cual lo tiene totalmente controlado. Así que ver una salida, sabemos que es el factor que más daño le está haciendo al PRI y el factor que más daño le está haciendo a la alianza, sí. Pero el problema es que no va a pasar nada. Y a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa otro factor, otro tema que tiene que ver con la alianza. El papel que está jugando el PAN. O sea, el PAN está diciendo, ¿sabes qué?
votaste en contra o votaste a favor del tema de la militarización, vamos a romper la alianza. ¿Le conviene al PAN romper la alianza y por este hecho poner en juego las gubernaturas de una posible alianza del Estado de México, de Coahuila y las alianzas para el 2024? ¿Sí le conviene al PAN? Pues bueno, a lo mejor sí lo está aprovechando esto para decir, sigo en alianza, pero déjame poner a Enrique Vargas en el Estado de México. Sí. O sea, a lo mejor pudiera hacer un manejo así. Al PAN no le conviene romper, como a ninguno de los 3 partidos que ahorita están coaligados. O sea, y de hecho yo he sostenido que para el 2024 a fuerzas tiene que propiciarse y tenderse puentes para que en la alianza además vaya movimiento ciudadano. Obviamente coincido con Héctor en el sentido de que, o sea, el PAN al señalarlo, digamos, está pues tratando de llamar al orden y a ver, no, o sea, la posición que defendíamos era esta, o sea, y tratando de llevar de nuevo al PRI a ese como preacuerdo que tenían, y sin duda pues no se puede descartar que utilice para negociar cosas, ¿no? O sea, cosas ya sea con miras al 2023 o al 2024. ¿Se romperá la alianza? Yo creo que no. Lo único que están haciendo ahorita es tratar de salvaguardar a Enrique Vargas en el Estado de México y sobre todo pues, seguir sumando puntos a favor. Yo creo que la alianza se mantiene en el Estado de México. Aquí en Coahuila no sé. Aquí en Coahuila sigo sin saber por qué hay tanta espera, ningún posicionamiento firme respecto a que ya esté la alianza, y necesariamente para el 2024 va a haber. Yo ahí siento tantito de Héctor en el sentido Pero de nomás que, tantito. Muy bien. O sea, coincido en todo, excepto en que al palabras. final el PAN va a lanzar a Enrique Vargas, o sea, porque Solo. Independientemente de que, por ejemplo, no vaya a Coahuila en alianza, a final de cuentas, el hecho de que ya si van en alianza en el Estado de México con Enrique Vargas, implicaría poner mujer y prácticamente sería un suicidio, porque Morena pone hombre, entonces eso, la ventaja que le garantiza Manolo en todas las encuestas, claro, no solo se diluye, o sea, sino claro, que prácticamente dejas en empate o incluso en desventaja por poquitos puntos, y eso te transforma completamente la elección. Te quedas como PRI sin ninguna gobernatura, porque claro, estarías cediendo automáticamente Estado de México y en Coahuila lo pierde. Exacto, entonces ahí sí sería incluso más costoso que andar promoviendo la militarización de la Guardia Nacional. No, pero o sea, me refiero a mantener en la jugada Enrique Vargas. Mantener la jugada y con lo que tenga que negociar, con lo que tenga que hacer. Ahí está interesante los últimos videos que han salido de Enrique Vargas, o sea... la corrupción que tiene. O sea, la corrupción, los departamentos en Miami, el rancho, que no han sido fuego de Morena, ha sido fuego amigo. Claro. Y creo que pudiera ser hasta del propio PRI, de Alejandra, de Laura, las que andan ahí buscando la candidatura. Yo creo que la alianza no está en juego. Considero que no van a poder negociar la alianza en Coahuila, está muy amarrada, pero están decidiendo si les conviene ir en alianza o no. Ese es el otro tema. El PAN y quien está coordinando y quien está mandando en el PAN Coahuila ya saben que van a ir en alianza y que en Coahuila no pueden hacer absolutamente nada por su lado. O sea, el PAN poniendo a Memo Anaya, que es el candidato mejor posicionado, no te saca más de 11, 12%. Te asegura 3, 4 diputaciones locales, pero no te da más. Y sí podría poner en peligro una posible gubernatura, pero no te da nada. Lo que están analizando aquí en Coahuila es si les conviene o no ir en alianza, pero está acordado. Si no van en alianza, para dispersar el voto; si van en alianza, para tener ahí todo el peso electoral. Y los intereses aquí del PRI nacional, aquí Alito Moreno no manda. Aquí en Coahuila el que manda se llama Miguel Riquelme. ¿Sí? El candidato del PRI se llama Manolo Jiménez.
está muy claro ya el panorama. Acá no, y quien manda en el PAN en Coahuila no es Marco Cortés, ¿sí? Aquí se llama Mario Dávila, se llama Memo Anaya, se llama Alfredo Paredes, y las decisiones de la alianza en Coahuila se van a tomar en Coahuila. Yo quisiera poner también sobre la mesa, o sea, que era el otro tema a tocar. Este proceso de militarización de la Guardia Nacional. Yo ya en programas anteriores había comentado varias cosas, no las voy a repetir. No, tenemos que hacer un programa especial. Pero hoy quisiera concentrarme. Ayer me habló un reportero de un medio nacional, no sé si se puede decir. Claro. Animal político, la persona que hace el sabueso, y decía, a ver, el presidente ha repetido muchas veces que el modelo que está proponiendo es igual al de la Guardia, al de la Gendarmería en España. Y me decía, ¿qué tan cierto hay de eso? Y le decía que no, o sea, que no eran equiparables por varios motivos. El primero de los motivos es que en España no hay un cuerpo federal de seguridad. Hay dos. Uno, la Gendarmería, que sí tiene cierto entrenamiento militar, y otro, la Policía Nacional. Quienes se encargan de la seguridad en las ciudades es la Policía Nacional. O sea, si tú vas a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, en todas ellas opera la Policía Civil. La Policía Militar solo opera en las zonas rurales, o sea, es decir, en la la mayor parte territorial del país, pero la menos densamente poblada, o sea, en donde vive el 30% solamente de la población. Pero además, en los últimos años, o sea, esa gendarmería que antes era solo del Ministerio de la Defensa, ahora es del Ministerio de la Defensa y del Interior. Y de hecho tiene más injerencia ahora el Ministerio del Interior que el de la Defensa, lo que nos indica que están en un proceso de ir hacia lo civil. Civilización. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, otro de los casos que ha citado el presidente. Oye, pero nada más ahí en el tema español, pero el contexto también muy diferente, ¿no? Exacto. En un contexto de Vienes separatista, de de una dictadura. terrorismo, de una dictadura, y que tienes que tener presencia militar constante. Lo mismo hicieron los romanos. Exacto. Los romanos en toda su frontera regalaron terrenos en sus fronteras para poder poner ahí agentes militares y gente del ejército para que defendiera de los bárbaros que estaban avecindados, ¿no? Exacto. Y luego ponen otro ejemplo, el de los carabineros de Chile. Pues sí, pero se le olvida al presidente Obrador que en el 2011 los carabineros pasaron de la defensa totalmente al interior, y eso desde el 2011 lo convirtieron en civil. Y si nos vamos más allá, en los últimos 10 años ha habido 20 países, incluyendo Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, el propio Salvador, que han desaparecido sus policías militares y las han convertido en 100% civil. ¿Qué quiere decir esto? El mundo va hacia las policías civiles y los únicos mensos que vamos para el otro lado somos México. Bueno, pero yo creo que nosotros estamos diciendo no sabemos qué hacer. Oye, pero ¿se parece mucho entonces al modelo de Venezuela? Se parece sobre todo al modelo colombiano. Sería lo más similar que tendríamos. Ok, y la pregunta es, la Guardia Nacional ya forma parte del ejército mexicano, como lo decía Héctor, financiera, administrativa y todo el rollo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que Va la se mitad. vote en el Senado. Senado. Ya, no, pero se diga, votó ayer, ¿no? No, se votó en diputados. sí, pero En el pero Senado se digamos, vota el 15 de septiembre. pero es una crónica de un traspaso anunciado. Claro. Según yo ya se votó, pero bueno, me quedé con las dudas. Pero no es el tema de la mesa. Se va a votar y va a pasar. ¿Qué va a pasar en el 28? El ejército se supone, el ejército ya deja de operar en las calles bajo este proceso. La Guardia Nacional ya depende del ejército. Es ejército, ¿no? Sí, a ver. O sea, ya se supondría que sí, nada más para que la pregunta quede clara, se supondría que en el 2028 que el ejército ya no puede estar Hacerse en la calle, cargo de la labores Guardia de Nacional seguridad. ya no podría estar en la calle. Es que esa es como la paradoja del cuento que nos han querido contar.
Cuando inició esta administración, no sé si recuerden, se llevó a la Constitución la participación del ejército en tareas de seguridad y se puso un transitorio, el que hoy se quiere cambiar. El transitorio original era el 2024. ¿Qué implicaba ese transitorio? Pues precisamente que el ejército volviera a los cuarteles, que dejara las tareas de seguridad, que de todo se encargara una Guardia Nacional Civil, las policías estatales civiles y las policías municipales. ¿Qué implicaba eso? La necesidad de invertirle y de fortalecer todas estas policías. ¿Qué se hizo en estos años? Nada, todo lo contrario. O sea, es decir, debilitar a la Guardia Nacional, meter efectivos militares, o sea, es decir, la ruta para el 2024 era esta y hemos ido al contrario. Ahora, con esta propuesta, queremos llevarla al 2028. Muy bien, porque es realista pensar que para el 2024 no vamos a estar en condiciones de regresar al ejército. Porque no se hizo nada previamente. Porque no se hizo nada. Lo paradójico es que de nueva cuenta no se está planteando nada. O sea, es decir, solo estamos pateando el balón 4 años más para allá, pero a la vez estamos aceptando que la Guardia Nacional se vaya al ejército y tu pregunta es muy válida. O sea, porque dices tú, a ver, pues si en el 2028 ya el ejército no puede estar, pues lo lógico es que la Guardia Nacional no dependa de Sedena. Pero si depende de Sedena, es que estás construyendo un escenario que en el 2028 tampoco te va a permitir mandar al ejército a los cuarteles. Sí, porque ya es parte del ejército. Sí, porque la Guardia Nacional ya va a ser parte del ejército. Y entonces, ¿con qué la vas a sustituir? Con nada. ¿Con qué policía federal de corte civil vas a echar mano? Pues no vas a tener, nada que hacer. Entonces, en el 2026, 2027 vamos a volver a estar discutiendo esto para pasarlo otros 4 o 6 años más. Muy bien. Pues bueno, oye, estoy viendo y sí, ya se votó. El programa sale el próximo lunes. Se votó ya en el Senado. Aprobaron lo general la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional en el Pleno del Senado. Ahora se discuten los particulares. Pero, ¿sabes qué? Llama la atención que fue 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. El senador Ricardo Monreal. Interesante, ¿no? Pues no quiere cargar ese costo. Está súper interesante. Para lo que venga. Muy bien, pues vámonos. Vámonos ya. Vámonos, muchísimas gracias. Recuerden ustedes que la mejor opinión siempre es la que usted genera con información puntual, con información de calidad. Y bueno, le agradecemos muchísimo el valor de su presencia. Estimado Víctor, buenas noches. Buenas noches. Memo, buenas noches. Buenas noches, maestro doctor. Un saludo a Gustavo Espinosa, que anda ahí en un tema de capacitación. Ya se integra la próxima semana a la Mesa Opinión y esperamos que ya vengan invitados. Excelente, vámonos, buenas noches.